el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre del amor, buen Dios nuestro, con alegría y con agradecimiento nos presentamos en este momento aquí en tu casa, con el deseo, Padre, de tener un encuentro contigo. Venimos con nuestro corazón a expresarte nuestro agradecimiento en la conciencia de todo lo que tú haces por nosotros, y lo que vemos siempre es muy pequeño frente a todo lo que tú haces por nosotros. Pero nos es suficiente, Padre, para darnos cuenta que tu amor es inmenso, tu misericordia y tu ayuda. Sentimos aquí en tu presencia tus manos que nos protegen y nos sentimos muy felices de estar en tus manos, Padre. Nos has elegido como tus hijos y nosotros, Padre, te elegimos cada día de nuestra vida como nuestro Padre, como aquel que nos conduce, que nos guía. Hemos decidido, Padre, entregar nuestra vida a ti, conscientes de que esta es la manera más hermosa de disfrutar la vida que tú nos regalas sobre esta tierra, para prepararnos para ese gran día en que envíes a Jesús. Así, Padre, conoces el corazón de todos nosotros, los que estamos aquí participando de esta hora, en la cercanía y en la lejanía. Estamos todos unidos en el corazón y en el sentir, Padre, de darte la bienvenida en nuestra alma, de pedirte que puedas santificar la boca de tus siervos para que podamos ser herramientas en tus manos, para que pueda ser colocada en nuestras almas una palabra sencilla, profunda, una palabra que pueda conducir, que pueda guiar, que pueda fortalecer. Señor, santifícanos entonces como herramientas en tus manos. Y permite, Padre, que cada uno de los que podamos oír tu palabra, la podamos entonces comprender espiritualmente, más allá de lo que se pueda mencionar en palabras, que el Espíritu Santo nos permita profundizar mucho más allá, Padre, de lo que sea manifestado. Pedimos aquí, Padre, nos permitas estar en comunión con los siervos que nos guían, para tener comunión contigo, para tener la tranquilidad de que sea el Espíritu Santo el que gobierne esta hora. Bendice la tarea de los hermanos en la música, bendice también a los hermanos que colaboran en la parte técnica para que todo pueda ser conforme tu voluntad y tu propósito. Nos permitas vivir una hermosa hora, una hora de paz, una hora en el cielo. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, amada comunidad, tenemos para este día una palabra en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 16, dice lo siguiente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Queridas hermanas y hermanos, amada comunidad del alma, queremos darles junto al amado Pastor Lavadaz, aquí quien me acompaña, una cordial bienvenida al altar del Señor, enviar para todos vosotros los saludos del apóstol de distrito, del apóstol González con el cual me toca colaborar, y el deseo que esta pueda ser una hora de bendición para nuestras almas. Y nos emociona siempre estar en este lugar, no nos acostumbramos a poder hacerlo, gracias a Dios,
porque nos da mucha alegría saber que muchos de ustedes que no pueden estar presentes físicamente en la casa de Dios alcanzan con estas horas la posibilidad de sentir la presencia de Dios, que la sentimos en cada momento de nuestra vida, pero estos son momentos donde nos detenemos a poder darle espacio a nuestra alma y darle espacio al amado Dios para que podamos entonces apaciguar por un momento nuestros pensamientos, dejar de lado por un momento nuestros problemas, nuestras circunstancias y disponernos a recibir el pan del cielo, lo que Dios tiene para darnos. Muchos de los que no pueden estar presentes en la casa de Dios valoran muy especialmente estas horas, por eso también nosotros la valoramos de poder estar aquí. A algunos les toca llevar la cruz de una enfermedad, algunos están en lugares distantes a los cuales no pueden asistir a la casa de Dios, pero todos queremos sentir la presencia de Dios por sobre todas las cosas, que no se pierda esa presencia de Dios en nuestra vida y ese vibrar con la palabra de Dios que no se limita por situaciones que nos impidan temporariamente estar en la iglesia. El sentir nos une a Dios, estemos donde estemos. Así que nadie se sienta lejos, que nadie se sienta solo, que nadie se sienta triste por no estar en la casa de Dios y si el amado Dios lo permite, pronto puedan hacerlo. Tenemos en estos servicios divinos palabras referidas a los mandamientos y muchas veces nosotros hemos decidido seguir a Dios, ¿verdad? Hemos decidido hacer la voluntad de Dios. No siempre nos resulta tan fácil reconocer cuál es la voluntad de Dios y por eso muchas veces cometemos errores, porque no nos queda tan claro aquello que Dios pretendía que decidamos en una determinada situación. Y entonces los mandamientos están dados como una pauta rectora de alguna manera de nuestra vida, que fueron dados en su momento al pueblo de Israel, pero que no tienen un alcance a un pueblo determinado, ni a un tiempo determinado, sino que tienen un alcance para siempre. Fueron colocados por Dios justamente como una guía y como una manera de que podamos justamente comprender lo que resulta del agrado de Dios y lo que no lo es. Y entonces, de ninguna manera tomamos a los mandamientos como algo que nos restringe, que nos limita, porque en definitiva somos nosotros los que decidimos cómo obrar, pero no es lo mismo tomar una decisión sin considerar cuál es lo que Dios cree de esto, la consecuencia que esto puede generar, que sí teniéndolo en cuenta. Entonces, para nosotros como cristianos, los mandamientos resultan tremendamente importantes. Poder reflexionar sobre ellos y profundizar sobre ellos. Los hemos hecho muchos de nosotros cuando estábamos en la escuela dominical o en la escuela de religión, pero volvemos a decir, no han perdido vigencia por esto. Y este mandamiento, que se refiere al falso testimonio, en la época del pueblo de Israel tenían una implicancia y una connotación jurídica, porque los juicios se decidían en función de las declaraciones de aquellos que atestiguaban que algo había sucedido como decían que así habían ocurrido, hacia una situación determinada que comprometía a un acusado de alguna situación. Entonces allí eran llamados dos testigos que eran los que tenían que decir si eso era verdad o no, con lo cual tenían una consecuencia muy importante. Y en algunos casos ciertas transgresiones tenían una condena de muerte, con lo cual resultaba tremendamente importante que esos testigos pudieran obrar en verdad, en veracidad. Y entonces, inicialmente fue tomado de este modo, este mandamiento, como algo que
tenía esa implicancia en un juicio, llamémosle. Pero para nosotros, y en lo que vino posteriormente a cuando fue dado este mandamiento, tiene una consecuencia en nuestra vida de todos los días, en la generalidad de nuestras vidas. Y entonces, hermanos, somos conscientes de lo que significa hablar en verdad o no. Y no siempre lo hacemos, no siempre hablamos las cosas como deberían ser. Así ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, también nos pasa esto a nosotros. Ha habido ejemplos bíblicos donde esto ha sucedido. En determinado momento Abraham negó que Sara fuera su esposa, la hizo pasar por su hermana. Esto le traía a él una cierta protección de su propia vida, pero estaba exponiendo a su esposa. Y Pedro sabemos que negó 3 veces a Jesús, pero Dios es consciente de nuestra debilidad y no rechaza al pecador. Esto lo tenemos para nosotros como una garantía y una certeza del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y entonces en estos ejemplos que hemos dado, tanto Abraham como Pedro no fueron rechazados por Dios, pese a que en alguna medida obraron en falsedad. Pedro diciendo que no lo conocía a Jesús, Abraham diciendo que su esposa era su hermana. Dios no los rechazó para una tarea que tenía pensada para ellos. También el Señor Jesús fue víctima de falsos testigos cuando él fue juzgado, donde allí ante el Consejo Supremo hubo personas que lo acusaban de algo que él no había cometido. Todo esto constituye el contexto bíblico de esta palabra. Pero nosotros queremos ahora profundizar en nuestros días qué significa este mandamiento para nosotros. Y hermanos, vivimos en un tiempo donde muchas personas insumen mucho tiempo en hablar de otras, ¿verdad? Tenemos infinidades de programas de televisión que se dedican a esto y con mucho éxito y con mucho rating, ¿no? Y muchas veces se dicen cosas que no están comprobadas, se opina de otras personas cosas que no son ciertas, se coloca, digamos así, en la conciencia colectiva ciertos conceptos de personas sin un asidero, sin una prueba de que las cosas sean de una manera determinada. Y la realidad es que esto genera mucho daño. Y no lo queremos ver lejano, como mencioné, en un programa de televisión, sino lo queremos tomar para nosotros en nuestra propia vida, porque a veces somos conducidos, influidos para poder opinar de otras personas, para poder tal vez ponernos en una posición de juicio de otras personas. Y cuando se coloca una palabra que no es verdadera, después es muy difícil que aquel que se sintió damnificado por esa palabra pueda volver a su situación anterior. No sé si se comprende la palabra, ¿no, hermanos? Pero hay ciertas palabras que se colocan, ciertos juicios, ciertas opiniones, que después son muy difíciles de revocar. Entonces se ha generado un daño, muchas veces se genera un daño que genera una consecuencia muy grande sobre las personas. Entonces, Dios nos invita en esta palabra que recibimos hoy a ser prudentes con nuestras palabras. El apóstol Santiago en el capítulo 3, quien es deseoso después lo puede leer, menciona allí que la palabra son como lenguas de fuego, y esto quiere decir que a veces nuestras palabras pueden provocar un daño grande. Y entonces se habla muy rápido a veces y no se reflexiona tanto en lo que se dice. Por lo tanto, queremos guardarnos de palabras que puedan ser enjuiciadoras de otra persona, que puedan producir un daño en otras personas, e intentar obrar en verdad. A veces
o un ocultamiento es también de alguna manera no obrar en veracidad. Y hermanos, también tenemos que ser medidos de la manera en que nos dirigimos, de la manera que hablamos. A veces uno puede decir, bueno, le voy a decir la verdad, pero hay un tiempo para decir las cosas y hay una manera de decir las cosas, porque ciertas verdades son dolorosas. Entonces, no solamente este mandamiento nos lleva a no hablar un falso testimonio, a no hablar cosas que no son verdad de otras personas, sino que también nos llevan a pensar en esto, ¿no, hermanos? De qué manera yo me dirijo a los demás, de qué manera yo estoy refiriéndome a otros sin pensar justamente en el daño que esto puede producir. Y entonces, hermanos, nos cuidamos, ¿no? ¿Verdad? Para poder decir las cosas de la manera que no dañen, porque podemos decir la verdad, pero a veces esa verdad duele. Y entonces habrá que rogarle a Dios para poder decirla en el momento oportuno, para decirla de la manera que el otro lo pueda aceptar, que el otro lo pueda comprender, de la manera que el otro no se sienta dañado por esa verdad que vamos a decir. En definitiva, hermanos, medimos nuestras palabras, medimos nuestros pensamientos, nuestra conducta, intentamos que no divulgar aquello que no está comprobado, que no es cierto. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde parecería que todos queremos tener una novedad, donde todos queremos decir algo innovador, llamémosle, algo que sea una noticia, ese afán por decir algo que nadie sabe. Y hermanos, nosotros como hijos de Dios no nos interesa decir otra cosa que hablar de la buena nueva que es el Evangelio de Cristo. Si hablamos de esto no nos vamos a equivocar nunca. Entonces no estamos llamados para hablar de los demás, sino estamos llamados para hablar de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios pretende que podamos hacer en nuestra vida. Y entonces seremos cuidadosos, seremos prudentes con nuestras palabras. Hemos recibido todos el don del Espíritu Santo y ese don del Espíritu Santo justamente es el que nos impulsa a poder hacer esa transformación interior en nosotros para que podamos obrar en verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y entonces Dios es verdad, Jesús es verdad, y como hijos de Dios tenemos que intentar obrar en verdad. Y hermanos, tenemos que intentar también ser auténticos y ser sinceros, poder aceptar también nosotros las verdades que nos son dichas. Esto muchas veces ocurre con nuestro entorno más cercano. No todo el mundo se atreve a decirnos las cosas a nosotros, ¿verdad, hermanos? Sino que muchas veces son los que están más cerca nuestro, son los que se atreven a decirnos las cosas. Qué hermoso es que podamos tener un corazón dócil para poder aceptar lo que nos digan, porque si esto es así, tenemos muchas más chances de poder cambiar y de poder crecer. Aquel que no acepta lo que le es dicho, que rechaza todo como algo que no es verdad, entonces tiene poca chance de poder mejorar y de poder cambiar. Por eso quisiéramos ser agradecidos cuando alguien nos dice las cosas. A veces no nos gustan las cosas que nos dicen, sobre todo si es eso algo que tenemos que modificar, que tenemos que cambiar. Por eso también esta palabra mucho tiene que ver con la humildad, ¿no? Con poder, por un lado, no es tener la soberbia de poder juzgar a los demás, de criticar a los demás, de hablar premeditadamente y apresuradamente de los demás, pero también tener la humildad de aceptar cuando alguien se acerca con verdad a nosotros a decirnos las cosas, tener ese sentir de poder ser agradecidos, de poder escuchar, ¿sí? Muchísimas veces, hermanos,
nos cerramos un poquito, ¿no? Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, que hemos hecho. Pero volvemos a decir, queremos reconocer que hay amor muchas veces en aquel que nos dice las cosas. Aquel que nos dice las cosas está dispuesto a ayudarnos y así lo queremos tomar. Cada servicio divino es una nueva oportunidad de cambiar para nosotros. Y tomamos la palabra de Dios como la palabra de verdad. Por eso para nosotros es fundamental recibir la palabra de Dios. Estos servicios divinos, entonces, presenciales o virtuales, nos dan a todos la posibilidad de poder recibir lo que Dios nos quiere decir. Dios nos habla de una manera muy amorosa siempre. Dios siempre nos lleva a poder reflexionar y a poder obrar con responsabilidad propia, para poder reconocer quiénes somos. La palabra de Dios nos muestra quiénes somos, pero también convengamos, hermanos, que las circunstancias que vivimos nos muestran quiénes somos. A veces reaccionamos de una manera que nosotros mismos no nos reconocemos de cómo hemos obrado, y eso surge a partir de situaciones en las que el amado Dios nos coloca para darnos cuenta de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y entonces descubrimos a veces que en nuestro corazón hay sentimientos que tenemos que modificar. Por eso Dios está de nuestro lado. En su palabra, en las situaciones que nos toca vivir, todo lo que Dios hace es para poder permitirnos ese desarrollo espiritual. Y entonces atestiguamos con nuestra manera de ser y con nuestra manera de obrar la verdad. Y qué hermoso es cuando uno puede obrar en verdad. Quizás en algún momento todos lo hemos vivido, hemos dicho algo que era una mentira y convengamos que no nos hemos quedado muy tranquilos, ¿verdad? Sobre todo aquellos que mayormente, como somos todos los cristianos, no estamos acostumbrados a mentir, ¿no? Nos sentimos con esa sensación de miedo, de inseguridad, de tristeza, esa angustia, ¿no?, que se siente cuando uno sabe que hizo algo que no está correcto, ¿no? Muchísimas veces una mentira se tapa con la otra y se vuelve entonces una cadena interminable de mentiras. Qué hermoso, hermanos, es cuando podemos decir la verdad, ¿verdad? Qué hermoso es cuando podemos sentir la tranquilidad de que decimos las cosas con veracidad. Esto trae paz en el corazón. Entonces, cuando uno obra en verdad, no tiene por qué ocultarse. Y hermanos, la verdad no es algo que se deba decir a los gritos. Aquel que sabe que está orando en verdad y que está diciendo la verdad, no tiene por qué enfadarse, no tiene por qué imponerse hacia los demás, no tiene por qué elevar el tono de voz, sabe que está diciendo la verdad. Eso genera una paz interior y una seguridad que es tan valiosa sentirse de esa manera. Entonces, a esto nos invita el amado Dios, a que podamos obrar de esta manera y podernos sentirnos bien. Aquel que dice la verdad se siente tranquilo, se siente en paz. A veces, hermanos, cuesta levantar una mentira, pero hay que atreverse a hacerlo, hermanos. Hay que atreverse a hacerlo. Si alguna vez hemos mentido o hemos dicho una verdad a medias o hemos ocultado algo, tengamos la valentía de decir, mira, la verdad que lo que dije no era cierto. La verdad que estuve diciendo cosas de alguien y me di cuenta que no estuve bien. Hermoso, ¿no, hermanos? Que podamos tener la valentía de obrar de esa manera, en el círculo en el que nos movemos, en nuestra vida, porque todo eso da testimonio de un ser que trata de obrar en verdad, de un ser que trata de recomponer aquello que se ha equivocado. Dios siempre confía en que nosotros podamos cambiar, pero somos nosotros los que tenemos que estar interesados en ese cambio. Y hermanos, probablemente una de las peores mentiras sería mentirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, queremos presentarnos cada día frente al altar de Dios con la seguridad de que adelante nuestro está nuestro Padre lleno de amor. Entonces, por supuesto que a Dios no podemos engañarlo.
Pero lo triste sería que nos engañemos a nosotros mismos. Lo triste sería que creamos que somos lo que no somos. Entonces, en buena hora, cuando Dios nos muestra un camino a seguir. Volvemos al inicio de la palabra. Los mandamientos son guías de referencia para cada uno de nosotros de conductas. Dios nos dice, mira, este es el camino que puedo bendecir y este no. Nosotros luego decidimos qué camino queremos recorrer, con la certeza y la tranquilidad de que sea cual sea nuestra decisión, Dios nos va a acompañar. Pero hermanos, contamos con esto, pero tampoco lo aprovechamos en un sentido especulativo, ¿verdad? Contamos con la gracia de Dios, con su amor, pero también, hermanos, con el deseo de poder no volver a hacer aquello que nos genere una consecuencia a nuestro propio ser o a nuestro prójimo. Y entonces, hermanos, Dios estará siempre presente, pero nosotros queremos decidir aquello que es bueno. Vengamos al altar a preguntarle al amado Dios, Padre, necesito obrar, necesito decidir, ayúdame a poder hacerlo, mostrame tu voluntad, quiero conocer cuál es el camino que tú puedes bendecir. Porque claramente, hermanos, Dios no puede bendecir un camino que puede generar un beneficio para nosotros, pero tal vez un perjuicio para otros. Esto no puede ser. Siempre pensemos, hermanos, de que si hay alguna situación que a partir de nuestra decisión alguien se va a perjudicar, difícilmente eso cuente con el agrado de Dios. Entonces, nuestra visión no tiene que ser algo egoísta, llamémosle así, o pensar nosotros en nuestro propio bien solamente, sino tratar de evaluar si esa decisión va a ser una decisión que no va a generar un perjuicio en nuestro entorno. Y Dios dará las fuerzas para poder hacerlo. Dios dará la fuerza para poder obrar en ese corazón que es auténtico, que desea hacer el bien. Amén. Tenemos la gracia de compartir esta hora con el amado pastor Claudio Lavadaz, el deseo que él pueda expresar ahora el sentir de su corazón. Queridos hermanos y hermanas, como lo compartió el querido obispo en el inicio de esta hora, realmente es una gran alegría poder compartir y disfrutar el servicio de Dios hacia nuestras almas. Y cuando uno puede percibir y sentir que este servicio va mucho más allá de todo ámbito y de todas las formas, y poder sentir que en ese servicio Dios está a nuestro lado, poder sentir cuánto Él nos ama, que no estamos solos, y realmente eso nos hace bien, nos hace muy bien. Y en este servicio que el obispo en el Espíritu trajo hacia nuestras almas, también podemos llegar a valorar y a reconocer nuevamente el valor y la importancia de los mandamientos que Dios colocó. Y quizá para muchos estos mandamientos pueden llegar a ser a veces una obligación. El obispo lo decía, y a veces cuando uno está obligado, esto también puede llegar a ser una limitación. Pero cuando uno reconoce y valora que lo que Dios nos envía
Y cuando uno puede obrar en la naturaleza de lo que Dios es como un Padre celestial y un Padre de amor para nosotros, entonces uno se da cuenta que podemos vivir dentro de esos límites, pero sin limitaciones. Porque en realidad, como dice la Escritura, el vivir y andar en la verdad nos hace libres. Y cuando uno puede sentirse libre, es cuando uno se puede alejar de la mentira, cuando uno se puede alejar de lo que nos hace mal, cuando uno se puede alejar del pecado, de todo aquello que realmente a veces quizás hasta nos puede avergonzar. Y en esa distancia nos hace sentir solos y tristes y angustiados. Pero cuando nosotros podemos reconocer y valorar que todo lo que viene de Dios es bueno y nos hace bien, entonces poder andar en la verdad. Dios es un Dios de verdad, es nuestro Padre Celestial, nosotros somos hijos de la verdad, y cuando podemos andar en esa verdad, entonces estamos a su lado, nos sentimos bien, y en esa libertad de espíritu podemos sentir el obrar del Espíritu Santo en nuestra alma que nos guía a toda verdad. La palabra me iba llevando en un momento, en un hecho de mi vida que me tocó pasar por algo que me preocupaba mucho y que me traía mucha tristeza y me angustiaba. Entonces fui a hablar con mi pastor dirigente. Y recuerdo que estando frente a él le pude contar todo lo sucedido, y entonces él, luego de contarle todo, me preguntó si yo todo lo que le había contado era verdad. Y entonces le dije, sí, querido pastor. Entonces me volvió a mirar a los ojos y digo, te lo pregunto de vuelta, ¿todo lo que vos me contaste es verdad? Sí, querido pastor. Me abrazó y me dijo, bueno, andate, ahora yo me arreglo. Y en el instante que me di vuelta pude sentir que me sentí liberado, que lo que me pesaba ya no me pesaba, y que realmente pude sentir mucha paz en el alma y en el corazón. Y me pude sentir así porque sentí que Dios era mi respaldo, que Él estaba a mi lado y que sobre eso Él podía agradarse. Y entonces eso... Pero yo cuando fui a hablar con el pastor también podría haber ido a contarle hechos que pidieran justicia, pero también podría haberle contado hechos, ese mismo hecho, con una versión distinta, que pudiera quizá acomodar las cosas para que yo pueda salir bien parado. Pero en realidad, hermanos, cuando uno puede ir con la verdad y uno entonces puede defender esa verdad, cuando uno puede obrar en la verdad, cuando uno puede decir la verdad, entonces uno puede sentir esa paz en el alma porque Dios a uno lo respalda. Entonces, que podamos nosotros también, como decía el querido obispo, vivir en esa verdad, poder dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, aquel que entonces hace que podamos andar por ese camino de toda verdad y que podamos dar testimonio de esa verdad. Y que entonces podamos basar, como hijos de Dios, en la naturaleza divina, nuestras relaciones entre nosotros y con el prójimo, también basadas, cuando puedan estar fundamentadas esa relación en el ámbito de la paz y de la justicia, cuando pueden crecer y desarrollarse en el ámbito de la verdad, cuando uno no tiene que esconderse, cuando uno no tiene por qué mentir, cuando uno puede realmente con un corazón a flor de piel mostrar la naturaleza de que somos hijos de Dios, y que entonces si un día tengamos que escuchar algo que Dios pueda decir de nosotros, que podamos sentir en nuestra alma, en nuestro corazón, esa voz que viene del Padre, que viene del Señor Jesús, el Señor de toda verdad, como lo dice en el libro de Juan, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Amén. Las palabras del amado pastor me recordaban la regla de oro, ¿no? Que tanto nos es enseñada en la iglesia, no hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Y cuando uno sufre las consecuencias de una mentira, también a veces nos permite esto madurar y crecer, colocarnos a nosotros en el lugar de aquel que sufrió las consecuencias de una palabra inapropiada de nuestra boca. En definitiva, hermanos,
los hijos de Dios tratamos de tomar todo lo que nos ocurre como un modo de poder crecer. Lo bueno, lo que aparentemente es bueno y lo que aparentemente es malo, lo queremos tomar como una posibilidad de aprendizaje. Y en algunos casos nos encontramos con hechos que, como fue mencionado por el amado pastor, alguien dice una versión y otra persona dice otra versión. Y muchas veces no se llega a reconocer cuál es la verdad. Pero aquel que obra en verdad se queda tranquilo, porque sabe que Dios sabe cuál es la verdad de una situación. Y esto es lo que nos tiene que poder dejar nosotros en paz. No todo va a ser resuelto de la manera que nosotros esperamos. Muchas veces quisiéramos que algo salga a la luz o que aquello que nosotros hemos dicho quede comprobado que así es. A veces eso no es posible y tenemos que quedarnos tranquilos, que no significa que nos vamos a conformar con poca cosa si lo que Dios piensa de nosotros es la verdad. Y entonces en esto nos queremos quedar tranquilos. Obré de la manera que Dios me dijo, obré en verdad, lo que dije es así como pasaron las cosas y volvemos a decir, a veces nuestro entorno puede descreer de lo que hemos dicho, pero uno se siente tranquilo, no hay una situación que perturba al interior cuando uno tiene el convencimiento pleno de que es Dios el que está respaldando y eso es lo que a nosotros nos tiene que importar por sobre todas las cosas. Este es un servicio divino de palabras y tenemos en este momento la posibilidad de orar juntos el Padre Nuestro, una oración tan hermosa que involucra alabanza a Dios, que involucra peticiones y que involucra arrepentimiento. Hermoso es que podamos orarla con ese sentir de humildad también, de pedir ese perdón al amado Dios, y es la oración que hacemos en conjunto en cada servicio divino, por lo tanto es una oración que nos une porque la estamos orando todos juntos. Con este valor, con este sentir, nos queremos ahora levantar para orar el Padre Nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre del amor, venimos ante ti ahora para agradecerte tu palabra, para agradecerte tu amor, tu calidez, Padre, que nos permite frente a tu palabra siempre sentirnos cobijados, siempre sentirnos comprendidos, sabiendo, Padre, que ante tus ojos nada es irreversible. Entonces esto nos llena de esperanza y de confianza de que muchas cosas podremos superar de tu mano. Hemos decidido andar nuestra vida tomados de tu mano. Y entonces, Padre, sea cualquiera el camino que nos toque transitar, lo hacemos felices porque estamos de tu mano. Así, Padre, queremos orarte de manera especial por nuestros hermanos que no pueden estar físicamente en la iglesia, para que cada uno pueda sentirse orado, para que cada uno se pueda sentir amado, que ninguno se sienta triste o abandonado. Aquellos que llevan una circunstancia de salud, si está en tu voluntad, se puedan curar. Así, Padre, aquellos que están esperando el resultado de un tratamiento, de un estudio. Así, Padre, aquellos que tienen dolor en la carne, si está en tu voluntad, esto pueda ser apaciguado. Oramos también, Padre, por nuestros hermanos que están en lugares distantes, para que estos servicios divinos también los puedan hacer sentir cerca. Oramos, Padre, por nuestros amados que partieron, son parte de nuestra vida, son nuestros queridos amados,
que los extrañamos y queremos junto a ellos compartir también una eternidad. Cuídalos, por favor. Te pedimos también que puedas atender cada oración que se eleva hacia ti, cada ruego silencioso, Padre. Tú conoces el sentir de cada corazón, la necesidad que cada uno tiene, en lo material y en lo espiritual. Te pedimos, Padre, que aquello que colocamos en tus manos podamos sentir que entonces es la mejor decisión que hemos tomado, colocar aquello que no está en nuestras manos en las tuyas, y esto nos puede dar paz y tranquilidad. Así, Padre, oramos por tus siervos, por aquellos que nos guían, que les puedas dar sabiduría. Así, Señor, por cada corazón, por cada necesidad que tienen tus hijos, puedas atender aquello que ha sido colocado en manos de oración. Por sobre todas las cosas, Padre, te pedimos que envíes pronto a Jesús a buscarnos. Es el deseo que nos une a todos sobre esta tierra y en el más allá. Estamos esperando al Señor cada día, estamos esperando el día del reencuentro, estamos esperando el día donde será secada la última lágrima que caiga de nuestros ojos para poder habitar eternamente junto a ti. En ese lugar, Padre, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristezas, ni despedidas. Envíanos pronto a Jesús, Padre, te lo pedimos esto en el nombre del Señor. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, les saludamos desde aquí a la distancia, que cada uno pueda tener un muy bendecido día. Agradecemos a nuestros hermanos que aquí nos han acompañado en este día. Dios los bendiga a todos, un bendecido día y hasta cada oración. Lo mejor.